Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en este domingo. Ya tenemos cerca de 2 meses y medio que no nos congregamos allá en el local de la iglesia. Y bueno, damos gracias a Dios porque Él ha provisto de estos medios para podernos ver, para poder escuchar de su palabra y sobre todo también para alabar a nuestro Dios. Hoy quiero compartir con ustedes, iniciando con una porción de la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo número 37. Dice así la palabra de Dios en Job 37. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Vamos a iniciar con un himno que se llama ¿Cuán grande es Él? Y después tendremos una oración. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las
Les invito para que oremos. Cierre sus ojos. Dios Todopoderoso, hoy estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por tu poder, por tu amor, por tu fidelidad para con nosotros. Hoy exaltamos y bendecimos tu nombre, porque es sobre todo nombre. Hoy, Señor, con humildad en nuestros corazones, te pedimos perdón por nuestros pecados que hemos cometido, Señor, delante de ti. Porque somos débiles, Señor, y reconociendo nuestra condición, Señor, te rogamos tu perdón. Queremos ser usados por ti, Señor. Queremos ser vasos de honra. Queremos que nos uses, Señor, en todo momento. Hoy queremos, Señor, también pedir de tu dirección, pedirte que des sabiduría a nuestra mente, que abras nuestro entendimiento, Señor, que nuestros corazones estén preparados para recibir tu palabra. Queremos que nos hables, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos lleve a toda verdad. Hoy aclamamos tu nombre, hoy entonamos estas alabanzas para adorarte, Señor, de todo corazón. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, les invito ahora a que en el Salmo 95 veamos lo que el salmista nos dice acerca de adorar, de alabar a nuestro Dios con todo nuestro ser. Dice así el Salmo 95: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Les invito pues, hermanos, a que con todo nuestro corazón, llenos de gozo, de júbilo y sobre todo de agradecimiento aquí en nuestro corazón por todo lo que Dios ha hecho y también por lo que Dios no ha hecho con nosotros. Alabémosle desde nuestros hogares, ahí con nuestras familias, y entonemos estos cantos. El siguiente es: oh Cristo, nuestra roca aquí. Oh Cristo, nuestra roca aquí, y abrigo de la tempestad. Dichoso quien se esconde en ti, y abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. Sombra eres tú y escudo fiel, y abrigo de la tempestad. ¿Por qué temer contra el broquel, y abrigo de la tempestad? En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. Refugio tú eres, Salvador, y abrigo de la tempestad. Sé nuestro gran auxiliador, y abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. En el libro del Éxodo, capítulo número 15, nos habla acerca del cántico de Moisés.
Y hay un versículo muy especial, que es el versículo número 2 de este capítulo, que habla acerca de lo que Dios es para nosotros. Dice así, Éxodo 15:2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Alabemos juntos a nuestro Dios con este siguiente coro. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer,
Dice la palabra de Dios, sobre todo haciendo énfasis en el libro de Romanos, acerca de nuestra condición antes de venir a los pies de Cristo, perdidos en el pecado, inmersos en la maldad y la vanidad de nuestra mente. Éramos esclavos de Satanás y Cristo vino a darnos libertad. Todo aquel que cree en Jesús como su Salvador, que rinde su vida a Él, que le confiesa con su boca como su Salvador, que le entrega su vida para que Él sea su Rey soberano. Y entonces tiene la libertad. Libertad de ese yugo en el cual estábamos inmersos por Satanás. Libertad del pecado. Y ahora somos libres para Cristo. Libres para servirle. Libres para adorarle. Libres para hacer lo que Él desea que nosotros proclamemos. Para pregonar. Para compartir de su grande amor. Para llevar a aquellos que están aún cautivos, llevarles libertad. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es un llamado a nosotros de nuestro Dios para estar firmes en esta libertad que Dios nos ha dado. Que no fluctuemos, que no desmayemos, que no se doblen nuestras rodillas por debilidad, sino que seamos fuertes, fortalecidos en el hombre interior a través del Espíritu Santo que mora en todo aquel que ha creído en Jesús como su Salvador. Les invito a que entonemos bien fuerte este último coro que se llama Hay libertad en Cristo. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me
Bien, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo especial de alabanza y adoración para nuestro Dios. Antes de entrar en la palabra de Dios, en el tema de hoy, recuerde que estamos estudiando y aprendiendo acerca de la vida de los apóstoles, cómo Dios trabajó con cada uno de ellos hasta llevarlos a la madurez eficaz. Vamos a hacer un recordatorio acerca de los apóstoles que llevamos hasta el día de hoy y recordando que los que hemos visto, los apóstoles que hemos estudiado, son conocidos como los trabajadores silenciosos. Les voy a hacer algunas preguntas que yo mismo le daré las respuestas, pero trate usted de pensar cuál es la respuesta a estas preguntas. Recordemos entonces a aquel que Jesús dijo: este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿De qué apóstol estamos hablando? Del apóstol Natanael, también llamado como Bartolomé. Y la siguiente es: ¿qué apóstol fue probado por Cristo en la alimentación de los 5,000? Jesús sabía qué iba a hacer, pero ¿quién fue probado? Así como Jesús prueba nuestras vidas ante circunstancias que han venido cada día para aumentar nuestra fe, para aumentar nuestra dependencia y confianza en Cristo. ¿Sí? Ese que fue entonces probado fue Felipe, quien había traído también a Natanael a los pies de Cristo. Él fue y le habló y le dijo: bueno, aquel a quien habíamos estado buscando, ya lo encontramos, ven. Felipe trajo a Natanael a los pies de Cristo. ¿Y quién fue discípulo de Juan el Bautista? ¿Quién fue discípulo de Juan el Bautista y respondió inmediatamente al llamado de Cristo? Él incluso fue y moró, fue y vio un día, estuvo en el hogar de Cristo. Sí, es el apóstol Andrés. Ahora, tal vez una de las preguntas más fáciles del día de hoy: ¿quién menospreció la palabra profética? Todas las profecías hechas en cuanto al Mesías las tuvo en poco. No consideró tampoco el testimonio de los 10 discípulos que quedaban después de que Cristo resucitó, porque ellos le habían dicho: hemos visto al Cristo, se nos apareció, ha resucitado, y él menospreció todo eso y dijo: no, hasta no ver yo las heridas en sus manos y hasta no meter mi mano en su costado, en la herida que tiene hecha por la lanza, hasta no ver, no voy a creer. Él dijo: no es suficiente lo que ustedes me están diciendo, es necesario que yo vea, que yo sienta. ¿Quién es este apóstol? Sí, Tomás, también llamado Dídimo. Él hizo una de las declaraciones de fe más tremendas en las Sagradas Escrituras, que el mismo Jesús le dijo: bienaventurados eres tú que has creído porque me has visto, pero más bienaventurados son los que creen incluso sin haberme visto. Esos somos nosotros, que no vimos al Cristo resucitado, a nuestro Salvador, pero lo creemos. ¿Por qué? Porque la palabra profética más segura, que es la Biblia, la palabra de Dios, así lo enseña. Tomás dijo: tú eres el Cristo. Y la última pregunta: este apóstol era un publicano. Cuando Jesús lo llamó, estaba sentado a la mesa de los tributos públicos, y entonces inmediatamente cuando Jesús lo llamó, él, dice la palabra de Dios, dejándolo todo, se levantó y siguió a Jesús. ¿Quién es este? Mateo, también llamado Leví. Entonces, estos apóstoles que llevamos son los trabajadores silenciosos. Hoy vamos a ver 3. El día de hoy vamos a ver 3. Estos 3 apóstoles que vamos a ver el día de hoy son los más silenciosos o también
los poco conocidos. La palabra de Dios menciona 1 o 2 versículos de cada uno de ellos, o los menciona juntos en un solo versículo. Bien, vamos a iniciar, vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, capítulo 10. Evangelio de Mateo, capítulo 10. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Oremos. Dios Todopoderoso, hoy estamos ante ti, Señor, en esta hermosa mañana que nos permites venir a tu palabra. Hoy, Señor, te rogamos que guíes, Señor, nuestras vidas y que nos des sabiduría para comprender hoy tu palabra. Queremos que nos hables, Señor. Queremos ser edificados por tu palabra. Te ruego por mí, Señor, para que pueda hablar tu palabra con valor. Que tu Santo Espíritu, Señor, llene mi vida y la vida de los hermanos también en la Iglesia Bíblica El Shaddai y de todos aquellos que también hoy nos escuchan. Hoy nos ponemos en tus manos pidiéndote, Señor, tu favor, tu misericordia para con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, les comentaba entonces que hoy vamos a ver 3 apóstoles, los poco conocidos. Y el primero de ellos es Jacobo, como se menciona aquí en esta porción del Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 1 al 3. Para iniciar con el día de hoy, que veremos 3 apóstoles, quiero hacer una diferencia acerca de que la palabra de Dios menciona a 3 Jacobos en especial. Y el día de hoy vamos a ver a un apóstol llamado Jacobo, pero que también se le conoce como Jacobo el Menor. Hay uno que es del círculo íntimo de Jesús, que vamos a ver más adelante. Jacobo y Juan, que son hijos de Zebedeo, también llamados como los hijos del trueno. Ese es uno de los que están dentro del círculo íntimo de Jesús. Jacobo, hermano de Juan, hijos de Zebedeo. Ese es el primer Jacobo. Otro Jacobo que nos habla las Sagradas Escrituras es el escritor de la carta de Santiago. Jacobo es el medio hermano de Jesús. ¿Por qué medio hermano de Jesús? Jacobo, el escritor de Santiago, es hijo de María y de José. Entonces, este Jacobo, el escritor de la carta de Santiago, fue uno de los ancianos principales en la iglesia en Jerusalén después de que Cristo resucitó. Este es hermano de Jesús, nuestro Salvador. Entonces, el tercer Jacobo es el que vamos a ver el día de hoy, conocido también como Jacobo el Menor. Veamos lo que dice la palabra de Dios ahí donde estamos, en Mateo capítulo 10 y versículo número 3. Dice así: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo. Este es el Jacobo que estamos viendo. Hay 2 Jacobos principales de entre los apóstoles, ¿sí? Y este Jacobo al que estamos viendo es hijo de Alfeo, es Jacobo el Menor. Vayamos a otra porción de la palabra de Dios que está en Marcos capítulo 15 y verso 40. Marcos 15, 40. Estos 2 versículos nos mencionan a Jacobo el Menor, Jacobo el hijo de Alfeo. Dice Marcos 15, 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el Menor y de José, y Salomé. Este pasaje de Marcos nos habla cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y estaban allí las mujeres en el momento de su crucifixión. Y dice, estaba allí María,
la madre de uno de los apóstoles de Jesús. Era la madre de Jacobo el menor. Estos dos versículos son los que mencionan a Jacobo en las Sagradas Escrituras. Ahora nos preguntaremos, ¿por qué hay tan poco escrito acerca de estos apóstoles? No es que no sean importantes, cada uno de ellos es importante, pero la palabra de Dios habla acerca de los otros apóstoles, acerca de cuestiones especiales que hicieron con Cristo y los más allegados o el círculo íntimo, que son Jacobo, Juan y Pedro, el círculo íntimo que estuvo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es el primero de los apóstoles poco conocidos. ¿Quién es? Jacobo el menor, que es hijo de María. Este Jacobo entonces es apóstol de Jesús. Ahora, vayamos a otra porción de la palabra de Dios, que es el primer pasaje que vimos, que está ahí en Mateo 10, y vamos a ver ahora otro apóstol poco conocido. Ya llevamos a Jacobo el menor. Hoy vamos a ver a Simón el celote. Mateo capítulo 10, versículo 4. Dice así. Recuerde que esta porción de Mateo 10 describe a los 12 apóstoles. Y dice el versículo 4 de Mateo 10. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces esta porción de Mateo 10, 4 nos habla de otro apóstol más, que es Simón. Simón el cananista. Vayamos a otra porción de la palabra de Dios que nos habla acerca de Simón, que es Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 y versículo 15. Dice así, Lucas 6, 15. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser... versículo 15, estaba leyendo el 16. Lucas 6, 15. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote. Estos dos versículos nos hablan acerca entonces de este apóstol llamado Simón. Llevamos dos apóstoles, Jacobo el menor y Simón el celote, también conocido como Simón el cananista. A estos dos apóstoles y al tercero que vamos a ver se les mencionan en el libro de los Hechos. Vamos al tercer apóstol que vamos a ver hoy. Mateo 10, ahí donde estamos, capítulo 2. Mateo capítulo 10, verso 2, dice así. Los nombres de los 12 apóstoles son Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. El tercer apóstol que vamos a ver hoy es Judas, pero no Judas Iscariote. Es ahora conocido Judas el menor, que también se le conoce como Tadeo, o también se le conoce como Lebeo. Y usted dirá, pues es que son varios apóstoles, algunos de ellos tienen 1, 2 o hasta 3 sobrenombres. El objetivo no es que se los aprenda a todos, ni que se aprenda cada sobrenombre de ellos, ni que se aprenda de qué ciudad eran. No. El objetivo es que veamos qué dice la palabra de Dios acerca de ellos y lo apliquemos a nuestra vida. Ese es el objetivo. Si de pasada usted puede aprender un poco más acerca de ellos, pues gracias a Dios. Entonces, 3 apóstoles. Llevamos a Jacobo el menor, Simón el celote y Judas, también llamado Tadeo o Lebeo. ¿Sí? 3 apóstoles. Quiero que vayamos acerca de Judas, también conocido Tadeo o Lebeo, a el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 16. Dice, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Qué vemos en los apóstoles? Hay varios de ellos que son hermanos. Jesús llamó a hermanos a venir a sus filas. Por ejemplo, abramos la Biblia ahí donde estamos en Mateo 10 y prestemos mucha atención. Dice, estos son los apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Ya tenemos aquí a un par de hermanos, Simón y Andrés. Y luego dice,
Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Entonces tenemos a Jacobo y Juan, ¿sí? Ya llevamos 2 pares de hermanos. Recuerde otra vez. Simón, hermano de Andrés, Jacobo, hermano de Juan, y luego de los que tenemos hoy, los poco conocidos, a Jacobo el menor y a su hermano Judas el menor. Estos eran hermanos. Tenemos entonces, dice aquí, el último pasaje que leímos en Lucas 6:16, Judas el menor, hermano de Jacobo el menor. ¿Sí? Tenemos entonces 6 apóstoles del Señor que eran hermanos entre ellos. Ahora, Lucas 6:16 nos habla entonces de Judas, también conocido como Tadeo o Lebeo. Así como les comentaba acerca de los Jacobo que hay en las Sagradas Escrituras, Jacobo el mayor, Jacobo el menor y Jacobo el hermano de Jesús que escribió la epístola de Santiago, así también hay varios Judas. El que estamos viendo hoy, el poco conocido, Judas Tadeo o Lebeo o Judas el menor. Y está Judas Iscariote, el que traicionó al Señor. Y está Judas, el que escribió la carta de Judas. La carta de Judas no la escribió Judas el apóstol, ni la escribió Judas Iscariote, el traicionero. No, la escribió Judas, el medio hermano de Jesús. Es decir, que tenemos 2 epístolas de las Sagradas Escrituras escritas por medios hermanos de Jesús, es decir, hijos de María y José. Jacobo, también conocido como Santiago, que no eran apóstoles de los 12, y Judas, hermano de Jacobo, hijos de María y José, que no eran apóstoles de Cristo. Entonces, las Sagradas Escrituras nos hablan acerca de los apóstoles. La cuestión aquí es los apóstoles. Hicimos un paréntesis acerca de esos otros libros escritos por hermanos de Jesús, hijos de María y José. Quiero que vayamos ahora a un pasaje en el libro de los Hechos que nos habla acerca de estos 3 apóstoles poco conocidos. Jacobo el menor, Simón el cananista o Simón el celote y Judas, Tadeo, Lebeo o Judas el menor. Hechos 1:12. Recuerde que no es el objetivo que se los aprenda tal cuales. No, no lo es. Ni tampoco se mortifique porque no se los puede aprender o porque se le hace allí una capirotada a todos los nombres de los apóstoles. No. Esto que sigue es lo que quiero que analice, que profundice y que, como la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios, la palabra profética más segura, penetra en nuestro corazón. Hechos 1:12. Y se estaban reunidos los apóstoles después de que Cristo resucitó y se fue a los cielos. Y entonces dice Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Los 3 poco conocidos se mencionan en esta porción del libro de Hechos. Y lo relevante que quiero comentarles es qué estaban haciendo los 11 discípulos en este lugar. Dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Esto es lo importante que quiero que veamos hoy. ¿Qué estaban haciendo? Aunque estos 3 apóstoles son poco mencionados en los evangelios, son poco mencionados en las escrituras, ninguno de ellos escribió una carta que esté en el canon bíblico. Dice, estos 3 apóstoles, los poco conocidos, Jacobo el menor, Simón el cananista y Judas el menor. Algo los caracterizó. 1, fueron escogidos por Cristo.
Fueron llamados por Él para que fueran de los que estuvieran aprendiendo de Él durante 3 años. Y Él los preparó, y como lo hemos mencionado antes, los llevó a la madurez eficaz para usarlos, para que fueran y pregonaran su palabra. Y ellos, habiendo llegado a esta madurez, dice, estaban allí reunidos, los 11 que quedaban, porque ya no estaba aquí Judas Iscariote, el traicionero. Estaban, dice, todos, es decir, los 11. Ninguno de ellos estaba apartado, como había estado antes de que Cristo ascendiera a los cielos, Tomás, el incrédulo. Y se les apareció Jesús a los 10, menos a Tomás, porque Tomás no estaba. Aquí sí, una vez que Tomás había sido confrontado por Cristo y que confesó a Cristo como el verdadero Hijo de Dios, ahora están los 11 reunidos y dice el versículo, los 11 perseveraban unánimes en oración y ruego. La palabra de Dios nos muestra entonces que estos discípulos estaban listos, estaban preparándose en lo espiritual, en lo interior, para ir y cumplir con la gran comisión que Jesús les había dejado. Jesús les había dicho, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa era la encomienda que Jesús les dejó a sus discípulos. Entonces estaban ellos unánimes en oración y ruego. Vivimos, hermanos, nosotros bajo circunstancias tremendas. No son las mismas que vivieron los discípulos. ¿Cuál era el principal temor que los apóstoles tenían? Que les pasara lo mismo que le habían hecho a su maestro, a Jesús, al Dios que vino y se humilló y se hizo siervo y dio su vida por nosotros. Fue crucificado en una cruz, fue martirizado por los sacerdotes, por los judíos, por los soldados romanos, hasta ser llevado a la muerte. Él entregó voluntariamente su vida por amor a ti y por amor a mí. Los apóstoles tuvieron gran temor. Unos se escondieron, la gran mayoría, huyeron despavoridos cuando Cristo fue prendido en el huerto de Getsemaní. Temían ellos por sus vidas, por eso se escondieron. Otros pocos, como Juan y Pedro, del círculo íntimo de Jesús, los seguían a escondidillas para ver dónde le ponían. Pero entonces ellos sufrieron miedo, temor a la muerte, a ser torturados, a ser crucificados, a que les quitaran la vida. Y estaban aquí, como lo dice Hechos capítulo 1, unánimes en oración y ruego a través de esa lucha, de esa persecución que estaban viviendo. Y Dios nos hace un llamado a nosotros. Tal vez no te están persiguiendo para matarte, ¿no? Pero tienes aflicciones y pruebas en tu vida en las cuales Dios quiere que hagas esto, que estemos unánimes en oración. Nosotros formamos una congregación de hermanos en la cual nos apoyamos en oración, nos unimos en oración. Hacemos un paréntesis agradeciendo la labor que hacen nuestras hermanas de la femenil en las reuniones que tienen virtuales a través del internet, donde se unen y oran por las necesidades que tienen. Damos gracias a Dios por las peticiones que ustedes nos comparten vía WhatsApp y tenemos ese momento especial los martes por la noche para orar por las necesidades de los hermanos en la iglesia. Es importante que nosotros como iglesia nos unamos. ¿Para qué? Para ser fortalecidos. Los discípulos estaban juntos, estaban unánimes, estaban en un mismo sentir. Dios los estaba fortaleciendo para usarlos de manera poderosa. Así Dios quiere usarte a ti y quiere usarme a mí de manera poderosa. Quiero que vayamos a 3 pasajes de la palabra de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 1. Abramos estas porciones. Primera a los Corintios, capítulo 1 y versículo 10. Dice así, Primera a los Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
Esta porción de 1 Corintios 1:10 nos llama a la unidad verdadera, para que nosotros, como lo dice aquí, no haya división entre nosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es el llamado de Cristo a nosotros a ser uno solo, como lo estaban los discípulos allí en ese aposento. Estaban ellos unidos en oración, eran uno solo, unánimes. ¿Qué quiere decir esto? Que velaban los unos por los otros. Sabemos que hay necesidad en la iglesia, ¿sí? La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué haces tú por tu hermano que sabes que está en necesidad, en aflicción, en enfermedad? Tal vez no tengas la facultad de llevarle tal vez de lo que le falta de alimento, pero tal vez sí puedes orar por él para que sea fortalecido. Si sabes que aquel está enfermo, has doblegado tus rodillas para interceder por él. Si sabes que aquel está triste, le has llamado para darle palabras de aliento. Eso es estar unánimes, eso es ser uno solo. Y eso era lo que estaba ocurriendo con los discípulos. Estaban bajo este temor tan tremendo de perder sus vidas que los había llevado a unirse de una manera especial. Eran uno solo, unánimes en oración y ruego. Es entonces que Cristo nos dice a nosotros, dice, que habléis todos una misma cosa, que no haya divisiones entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay acaso problemas entre nosotros mismos como hermanos? Sí, hay divisiones, tal vez, diferencias más bien. Tal vez no simpatizamos mucho con la idea de uno o del otro, pero Dios nos hace un llamado a que limemos esto y seamos uno solo. ¿Cómo vamos a ser uno solo? Dice, solamente en Cristo. La palabra de Dios dice, el amor es el vínculo perfecto. Es como una bisagra que une uno con otro. Ese es el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Y solo el amor de Cristo nos hace amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano. ¿Sí? El amor cubre toda falta, cubre toda falla, todo error, toda ofensa. El amor nos lleva a perdonar si hemos sido ofendidos. El amor es lo más grande que la palabra de Dios encierra a través del amor de Cristo, el mayor ejemplo de amor. Siendo nosotros viles, despreciables, llenos de pecado en nuestras vidas, Él nos cubre de amor. El amor lleva al perdón. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos cubramos de amor, que nos preocupemos el uno por el otro. Eso estaban haciendo los apóstoles, unánimes en oración y ruego, preocupados los unos por la vida, las necesidades, las enfermedades de los otros. Vayamos al segundo pasaje, Efesios 4:16. Dice así la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4 y verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La palabra de Dios en Efesios 4 está hablando del crecimiento, comparándolo con la construcción de un edificio. Sí, primero están puestas las bases, que es Cristo Jesús, la roca principal, y la enseñanza que los apóstoles dieron por mandato de la gran comisión. Vayan a todas las naciones, enséñenles lo que yo les enseñé a ustedes. Sí, esas son las bases firmes puestas por los apóstoles. Sí, esa enseñanza recibida de Cristo y transmitida a nosotros. Sobre esas bases nosotros entonces seguimos construyendo, ponemos bloque sobre bloque. Dice, ¿para qué? Para ir edificándonos en amor. Entonces la palabra de Dios nos dice, cada uno de nosotros recibe una función y estamos unidos en este vínculo perfecto que es el amor. Dice, nosotros entonces vamos creciendo. Dice otra vez el verso 16, de quien todo el cuerpo. ¿A qué se refiere? La palabra de Dios describe a la iglesia. Cada uno tiene una función.
Dice, no todos son ojo en el cuerpo, no todos son manos, no todos son pies. No, cada uno tiene un papel importante y dependemos los unos de los otros. Dice, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Escuche bien, que se ayudan mutuamente. ¿Cómo estaban los apóstoles en el aposento, según Hechos capítulo 1? Unánimes en oración y ruego. ¿Qué ejemplo nos dan a nosotros como iglesia? Eso es lo más importante, más que aprenderse todos los nombres de los apóstoles. ¿Qué era lo que hacían ellos? Estaban unánimes. ¿Y qué dice Efesios capítulo 4? Todo el cuerpo bien concertado. ¿Qué dice el pasaje anterior de 1 Corintios? No haya en nosotros división, no haya en nosotros cosas de roce que nos dividan, que nos separen. No, dice Efesios 4. Unidos, bien unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. No es de que te ayudo si me ayudas. No, yo te ayudo porque Cristo me ha dado de su gracia, de su amor. Y la palabra de Dios nos dice, de gracia recibisteis, de gracia dad. Eso es lo que hacemos, damos porque Él nos ha dado mucho y nos da para que desbordemos, para que compartamos. Dice, cada uno de nosotros realiza su actividad propia. Dice, según la actividad propia de cada miembro. Como iglesia podemos estar en una situación en la cual estemos sin trabajar. Como mencionaba al inicio de esta reunión, tenemos ya más de 2 meses sin congregarnos allá en el local de la iglesia. Y muchos se han enfriado. Tenemos que orar por ellos, porque han dejado de ser estimulados a las buenas obras, han dejado de orar, han dejado de ir a la palabra de Dios. Como Tomás, han subestimado la palabra profética más segura y no van a ella, y no confían en ella, y su fe ha menguado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Estimulémonos a las buenas obras, y como Jesús llevó a sus discípulos a la madurez eficaz. Ese es el propósito. Dice aquí, para que cada uno de nosotros, versículo 16, haga la actividad propia que le corresponde. No porque no nos veamos o no nos congreguemos, vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Como Jesús le decía a sus discípulos y a todos los que le seguían, es que era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. No puedes decir tú, pues es que yo sigo haciendo las cosas mías. Pues sí, pero tienes que seguir haciendo lo espiritual, no porque no vayas a la iglesia, no porque no te vean los hermanos, te vas a tomar vacaciones espirituales. No, nuestro compromiso no es con un local, sino es con Cristo, nuestro Salvador, el que dio su vida por ti y por mí. Nosotros nos debemos a Él. Y sí, la iglesia local nos estimula a las buenas obras y debemos estar unidos, aunque no nos vemos, aunque estamos lejos. Esto debe unirnos más. Y este tiempo que hemos estado pasando por esta pandemia debe unirnos y hacernos reflexionar en Cristo, en las cosas que pasan a nuestro alrededor. Vayamos al último pasaje, que es Colosenses, capítulo 2 y versículo 2. Colosenses 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿A qué se refiere esto? Todas las cosas que ocurren en nuestra vida, es decir, referente al tema que estamos viendo, los 3 años de los apóstoles al lado de Cristo, ¿sí?, los llevó a conocerle. Ahora, ¿a qué se refiere Colosenses 2:2? Dice, para que todas las cosas que hemos vivido, usted a lo mejor dirá, pues que yo tengo más de 3 años en el Evangelio. Yo tengo 20 años en el Evangelio, yo tengo 10 años en el Evangelio, yo tengo 1 año en el Evangelio. Dice, todas las cosas que usted ha vivido desde que rindió su vida a Cristo, es lo que está diciendo el versículo, todo esto te lleve al pleno conocimiento de Cristo, de lo que Él es,
de lo que Él hizo por ti, de lo que Él está haciendo por ti y de lo que Cristo va a hacer por ti. Dice entonces, ¿para qué? Para que tu corazón sea consolado, para que los hermanos en la iglesia bíblica, el Shaddai, estén unidos en amor, el vínculo perfecto, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Cuando se nos abren los ojos sobre algo que no sabíamos y decimos, tiene razón, ¿cómo no lo había visto antes? ¿Cómo no lo había leído antes? El domingo anterior hicimos un paréntesis en el llamado del apóstol Mateo, el publicano, e hicimos un paréntesis en la vida de Zaqueo. ¿Sí? Pasajes que hemos leído mucho, y decimos, ¿cómo Zaqueo era un publicano? Zaqueo era el jefe de los publicanos. Zaqueo era tan rico. ¿Sí? Son cosas que se nos abre el entendimiento y lo habíamos leído una y otra vez y no habíamos meditado en eso. Colosenses 2:2 nos dice, todas las cosas que te han tocado vivir, todas las luchas, todas las pruebas, toda lágrima que has derramado, toda risa, toda carcajada que has tenido, todo sabor y todo sinsabor en tu vida como hijo de Dios tiene un propósito, como lo tuvo el propósito en la vida de los apóstoles al estar al lado de Cristo durante 3 años. ¿Cuál es este? Jesús los llevó a ellos a la madurez eficaz y dice Colosenses 2:2, para que nosotros se nos abra el entendimiento, lleguemos a estas, dice, riquezas de pleno entendimiento y comprendamos, este es mi Dios, este es en quien yo confío, Él es mi Salvador, Él es mi roca fuerte, Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él es mi Dios, mi Salvador. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. Este, hermanos, es un llamado a que nosotros trabajemos para Cristo. Él está allí esperando que tú y yo comprendamos su palabra, se nos despierte en este sentido. Recuerdo el pasaje del hijo pródigo, cuando él estaba ya, digámoslo así, triste, deprimido, devastado. Uno, porque había engañado a su padre en el sentido de que se llevó su parte antes de que su padre muriera. Él dijo, dame la parte que me corresponde, mis bienes, y yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera y no te metas más en mi vida. Y se fue y malgastó todo lo que tenía. Después de que ya no tuvo nada, fue y comía de las sobras de los cerdos, se peleaba con ellos por comer de la comida que comían los cerdos. Hasta que luego viene esa porción en la palabra de Dios que dice, y volviendo en sí. Eso es lo que Dios quiere que nosotros pensemos. Que vuelvas en ti. ¿Sí? Las luchas, las aflicciones, las cargas que estás cargando sin necesidad de cargarlas tú, porque Cristo ya las cargó en la cruz por ti. Si estuvieras allí cerca de mí, tal vez te daría unas palmaditas en la mejilla y que despiertes, que vuelvas en ti. Recapacita, mi hermano, vuelve en ti. Eso es lo que Dios quiere, vuelve en ti, despierta y mira cuán grandes son las maravillas que Cristo ha hecho en tu vida. Vuelve en ti. Eso es lo que Dios está hablándote, te está diciendo. Yo estoy aquí, dice nuestro Dios, para protegerte, como lo dice el Salmo 91, que Él extiende sus alas y que nosotros estamos bajo su abrigo, que podemos venir a Él, que podrán venir saetas, flechas que vuelen de día, de noche, enfermedades que surjan. Pero como lo dice su palabra, Él guardará tu alma. Entonces Dios quiere que recapacitemos en su palabra, en nuestro proceder como cristianos, y que entonces pongamos manos a la obra, la sombra del Shaddai. Y que poniendo manos a la obra, nosotros trabajemos para Cristo. Que sepamos que Él está allí para ti, para bendecirte,
para fortalecerte. Otra vez voy a leer el pasaje, Colosenses 2:2, para que sean consolados los corazones de ti, que estás en tribulación, en angustia y en enfermedad, que tu corazón sea consolado. Como los apóstoles tenían persecución y Cristo vino y los consoló y les dijo cuando se les apareció, paz a vosotros. Eso es lo que Cristo da, paz a vosotros. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Oremos. Dios Todopoderoso, hoy estamos ante ti, Señor, reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro Rey soberano. Gracias, Señor, por las luchas que han venido a nuestras vidas, por las pruebas que hemos tenido que pasar, Señor. Pero sobre todo te damos gracias porque tu mano poderosa nos ha librado en todo momento. Hemos visto tu gracia, hemos visto tu amor, hemos visto tu fidelidad, el cuidado que tienes de nosotros, que tú nos sostienes y provees de todo lo que nos hace falta, que en momentos de aflicción podemos venir a ti, podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia y encontrar oportuno socorro. Gracias, Señor, porque tú nos proteges, porque estamos bajo tu sombra, bajo tus alas, Señor, bajo tu cuidado, bajo tu bendición, Señor. Hoy te alabamos y te exaltamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Y rendido, Señor, delante de ti, te rogamos de tu dirección, de tu guía, de tu favor y misericordia sobre nosotros, para que como los apóstoles, Señor, fueron llevados a la madurez eficaz, fueron usados por ti, dieron su vida por ti, Señor. Nosotros queremos estar dispuestos a hacer lo mismo, aprendiendo de ti, Señor, llegando a la madurez eficaz, al pleno conocimiento de Cristo, que volviendo en nosotros, en nuestra mente, recapacitando, despertando, Señor, reconociendo de tu amor y de tu cuidado, trabajemos, Señor, para ti, unidos como iglesia bíblica, el Shaddai, unidos trabajando para ti. Queremos que nos uses, Señor. Hoy te ruego en especial por cada uno de mis hermanos en la iglesia, por sus luchas, Señor, para que les guardes, les protejas, derrames de tus bendiciones sobre cada uno de ellos hasta que sobreabunde, Señor. Bendícenos como iglesia, pero sobre todo, Señor, úsanos, Padre, en tu nombre. Al que está débil en la fe, Señor, fortalécelo. Al que está en enfermedad, Señor, quita todo dolor, toda llaga, Señor, toda angustia que haya en su ser. Aquellos que están quebrantados de dolor del alma, sánalos, Señor, sánalos y fortalécelos. A los que están firmes, para que no caigan, para que puedan soportar las flaquezas de los débiles. Derrama de tu bendición sobre nosotros. Te alabamos, Señor, y te exaltamos en el nombre precioso y bendito de nuestro Rey soberano, Jesús, nuestro Salvador, el Shaddai, Dios Todopoderoso. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.